Hoy vamos a hablar de los límites. Y yo creo que hoy la tarea importante y uno de los objetivos que tenemos es darles a muchos herramientas para que puedan aplicar límites en la vida cotidiana. Además, límites que lo llevan a uno, Karencita, a tener abusos de todo tipo, abusos laborales, personales, emocionales, familiares, en el peor de los casos, pues también obviamente abusos sexuales. Así que vamos a conocer pues los puntos de vista que podríamos tener de cómo podrían funcionar de mejor manera esos límites y cómo podemos aplicarlos. Que de esos límites, Karencita, va pegada yo creo que a varias cosas que vamos a hablar hoy. Y uno es lo difícil que a veces le resulta a muchas personas o nos resulta decir no. Y por otro Ujú. lado, una cosa que hablábamos nosotros también esta semana y de donde salió este tema, que va muy ligado a la culpa. Entonces, el decir no y la culpa, que son también como herramientas no, cositas que se suman ahí para que sea más dificultoso uno poner límites, ¿no, Karencita? Uy, sí, y me parece que además hay muchas cosas que nosotros no sabemos acerca de los límites, o por ejemplo yo las he ido aprendiendo con el tiempo y por eso me gustaría que dentro de las historias que nos cuentan en nuestras redes sociales, pues nos cuenten cómo en qué situación les ha costado poner límites y qué consecuencia pues han tenido. Justamente pues en la mañana, Pollito, una historia que era una cosa cortica que tú me hiciste una pregunta y se fue de largo y yo creo que quedó muy claro para las personas como cuando de niños no tenemos como el entorno que nos protege o que nos cuida o que nos enseña cómo cuidarnos y protegernos, pues es muy fácil que terminemos en relaciones en las que se permiten situaciones de abuso de todo tipo, financiero, de todo, ¿no? Físico, bueno, de una cantidad de cosas. Y una de las cosas que yo no entendía y que ahora estoy entendiendo poco a poco es que lo primero es qué tantos límites me puedo poner yo mismo, a mí mismo. Es muy importante como lo primero ver qué tantos límites me puedo poner yo. Y por ejemplo, yo puedo notar que soy una persona que no tengo límites cuando soy una persona que yo misma digo, voy a trabajar y cuando pare descanso. Y cuando me encuentro, llevo 3, 4 semanas trabajando sin parar, digo, voy a terminar de trabajar todos los días a las 7 y no puedo hacerlo, no me puedo poner ese límite. O al contrario, voy a dejar de comer esto porque me hace mucho daño, no voy a tomar más gaseosa y no puedo hacerlo. El primer límite es cuando yo mismo puedo tener un límite conmigo mismo, increíblemente. Es el primer límite y es importantísimo. Claro, es que además hay, bueno, aprovechando si van saliendo preguntitas a través de Instagram o de TikTok, nos Ujú. pueden contar y estamos pendientes. Pero con lo que tú dices, Karencita, digamos que incluso muchos de los conflictos empiezan precisamente porque uno ni siquiera tiene claro los límites que va a poner o los límites, o uno actúa también sin límites. Y ahí con lo Claro. que tú dices yo le sumo algo y es, uno no puede pretender ponerle a la gente límites cuando uno ni siquiera se ha puesto límites en la vida. Va a ser más enredado. Total, pero uno siempre cree que el límite es con el otro. Uno nunca piensa es que el límite también es conmigo. No, tú tienes la noción de yo tengo que poner el límite es al otro. Y es muy importante entender eso. Y de hecho, tal lo vemos con el otro, que muchas veces no sé si te pasa con amigos o cuando te consultan que te dicen, es que yo le he dicho a esta persona esto y no cambia. Como si con el límite tú fueras a hacer que la otra persona cambie. Y el límite lo estás poniendo es tú, no se lo puedes poner al otro. Es decir, yo no te puedo decir cada vez que me grites te va a doler, no porque Ujú. pues tú no lo vas a sentir. Lo que sí puedo decir es, pollo, cada vez que tú me levantes la voz, yo doy por terminar la conversación y me levanto. La acción la tengo que hacer yo, porque si estoy esperando que la hagas tú, vuelve de este mecanismo de voy a hacer que lograr que tú hagas algo. Y pues no lo puedo hacer porque yo no puedo forzar al otro, yo solo puedo incidir sobre mi propio comportamiento. Que eso tenga unos efectos es diferente. Carecita, por ejemplo, aquí están saliendo varios ejemplos a través de Instagram. Dice, por ejemplo, yo dice, mi familia se alejó por poner límites ante la sexualidad de mi hijo. ¿Qué puedo hacer? Pregunta ya por ese lado. Y también veo que en TikTok mucha gente está mencionando uno que es muy Ay, común, yo que es la de la siempre presto prestada de plata. plata. Entonces, la prestada de plata se demoran en pagar o en el peor de los casos, las personas no pagan. Por ejemplo, en el caso de la persona de De Instagram, Lady. de, Ujú. bueno, De Instagram, tú ve tú con Instagram y yo iba a la con Lady que está en la otra red. empecemos con la de Lady, que creo que es la de plata. Sí, sí, sí. Sí, ¿qué ibas a decir tú de la de plata? Pues varias cosas. Lo primero es que ella dice yo siempre presto y luego vuelvo y presto. Entonces yo quisiera preguntarle Sí. a ella cuál es la ganancia, qué es lo que ella gana haciendo eso. Sensación de cariño, sensación de ser querida, o más bien que evita el fastidio de sentir no la van a querer o que no va a agradar. Y me llama mucho la atención, porque yo he pasado por ahí, el tema que ella dice es porque quiero ayudarlos. Y resulta que cuando tú, o sea, mi experiencia, y se lo digo con mucho cariño porque ha sido mi experiencia de toda la vida,
Es que cuando tú ayudas a una persona, tú crees que eres buena persona porque ayudas, supuestamente ayudas a una persona. Y en realidad hay varias cosas. Lo primero es que hay una situación de superioridad y tú vas a decir, pero ¿cómo de superioridad si yo estoy siendo súper generoso? Si yo digo, Pollo, yo te ayudo a que tú resuelvas esto, a que tú tengas la plata y de todo, es como de alguna manera implícitamente decir, tú no vas a poder resolverlo. Tú Claro. necesitas una super mujer como yo que te preste la plata y te solucione porque no confío en ti, que no puedes resolverlo. Y hay un concepto que yo quiero que lo trabajemos mucho hoy, y no sé si tú lo has escuchado, Pollito, que se llama bread of shame, que es el pan de la vergüenza. No, lo tengo claro. Bueno, el pan de la vergüenza, como tú sabes, pues yo estudio como cosas que tienen que ver con cábala y esto, y uno de los maestros que me ha enseñado a mí muchas cosas, pues hablaba de cómo él ayudaba a muchos pues multimillonarios, ¿no? A gestionar todos sus temas espirituales y de todo, y él se daba cuenta que muchos de los señores millonarios sufrían con hijos que los odiaban, que no trabajaban, que nunca lograban terminar una carrera. Entonces eran como, pucha, tengo toda la plata del mundo, te puedo pagar Harvard si quiero, y tú no estudias, no haces nada, y encima de todo, pues consumes drogas, te vas de fiesta. Y entonces estos señores que supuestamente tendrían toda la felicidad del mundo porque tienen todo, pues no pueden tener una buena relación con sus hijos. Y entonces ahí es cuando él empieza con este miedo de inconsciente de yo no quiero tener todo esto porque no voy a tener pues una familia, digamos, normal, sino como estas familias, digamos, no funcionales que tienen los multimillonarios. Y este concepto de pan de la vergüenza tiene que ver como cuando tú le das a una persona que esa persona no se ha ganado nada. Y tú le das y le das y le das. Y al final esa persona inconscientemente empieza a estar conectado con una vergüenza en la que la persona te empieza a reclamar porque la persona siente que yo merezco todo sin hacer nada. ¿Sí me entiendes? Si tú tienes un niño y entonces tú le das y le das y el niño nunca ha tenido que trabajar nada, cuando es adulto el niño te va a decir, pero págueme este apartamento, págueme. Y él decía, ¿cómo es la sensación de estos señores que le daban un apartamento a sus hijos y le decían, desde ya tienes este apartamento? A los papás que les decían, bueno, vamos a trabajar por esto y tienes que lograr esto, decía, hasta el olor a nuevo es diferente. Y hay muchas personas que, por ejemplo, ponen a su pareja en pan de vergüenza y dicen, pero si yo le doy a él todo, ¿por qué se va? Pues precisamente porque le das todo y la persona tiene un pan de vergüenza de sentirse súper merecedor, príncipe de todas las galaxias, que hace que pues esto se dé en estas situaciones de dar y dar. De eso que tú dices del pan de la vergüenza, Carita, por ejemplo, para las personas que dicen, es que yo, no sé, el ejemplo de ella que yo le presté plata y volví, le presté y etc. Y le sigo prestando además. Hay algo que yo quiero sumar y que me parece brutal porque además es desde el punto de la neurociencia y científico. Y es que dicen que cuando uno le concede de 3 veces para arriba un favor a una persona, hay las conexiones neuronales que se forman en el córtex de la Ajá. persona que se le está haciendo el favor. Y entonces la persona inconscientemente empieza a considerar eso que vio como un favor las 3 primeras veces por esas conexiones neuronales, lo empieza a ver como un derecho o lo empieza a ver como una obligación. Uy, Entonces claro. ahí es cuando viene el rollo y también se le suma mucho a los que les cuesta decir no y algún día dicen no, porque claro, ya educaron a una persona en el tema del favor, de la oportunidad, y el día que por alguna razón de la vida pues dicen no, les pasa esto, que es que reciben un Claro. rechazo de la persona. Y también los temas que tienen que ver con plata, la otra recomendación que yo doy era lo que hablábamos con Karencita esta semana, y es el tema de las creencias de merecimiento. Entonces Sí. es como el tema de que, claro, detrás de esto hay un trauma o una creencia que viene de familia que se genera y ese es el tema económico de la forma de yo ser aceptado o ser tenido en cuenta o no ser humillado o no ser rechazado, pues digamos que es desde yo sentirme útil. Y digamos que en Claro. una dinámica de amistad o de familia, pues si yo veo que yo me siento útil, es cuando le presto a alguien plata o cuando le hago un favor, pues lo va a seguir haciendo, así me queden mal, que es lo que pasa muchísimo. Que ahí viene una verdad súper dolorosa, Pollito, y yo la he vivido y me confronté con ese espejo y fue muy doloroso, y eso viene de una falta de amor propio y de valor por mí, porque fíjate que el tema es, yo no valgo por lo que soy, sino porque soy útil para ti, porque te sirvo para algo, y tengo que estar permanentemente haciendo algo Mm. para pensar que me puedes querer. Y eso hace que tú estés, y una señal de eso es cuando tú sientes que estás muy en relaciones de desequilibrio, en una relación de amistad en la que te cuentan todo y tú no tienes espacio para contar lo tuyo, en una relación de pareja en la que tú sientes que das mucho y recibes poco, y esto es como el tema de que la vuelta es partir de mí. ¿Por qué yo hago esto a cada rato?
en vez de partir de por qué el otro me paga mal, por qué no sé qué, o tengo que darle gusto al otro, es por qué yo hago esto. Porque si no, te sale como este círculo de das y das, supuestamente sin esperar, luego te sientes víctima porque no recibes, vas generando un resentimiento y al final pues es que en realidad tú no te valorabas por lo que eras, sino por lo que dabas o hacías por el otro. Sí, claro. Además, fíjate que hay un tema hay una escritora que también tiene un libro sobre los límites. Ella se llama Alba Cardalda y ella tenía digamos que una frase, una reflexión que me parecía brutal, sobre todo con las personas que dicen, es que yo cuando decido poner un límite, se me alejó mi amigo o mi Sí, familia me eso he alejó. leído mucho que nos escriben hoy. Y entonces Me yo, dejó, me no sé qué. sí, o ahí sí empezó a olerla feo y el tema que ella decía que me parece, o sea, que es como una de las primeras reflexiones que yo le quiero dejar a todos y es que ella decía, necesitamos aprender a establecer límites sin sentirnos responsables o culpables. Claro, Y también dice ella, y en el otro lado tenemos que escoger con quién creamos vínculos y con quién no, claro. que en esa jugada es donde está cuando uno dice, estoy creando un vínculo que está basado, por ejemplo, en una dependencia de favores, en una dependencia que yo me siento responsable y que muchas veces el castigo es eso, que cuando uno no puede o no quiere, pues termina aislado. Claro, claro, termina uno como aislado, pero justamente eso te muestra cuál era el origen del vínculo, porque el origen no era sano ni de la otra persona hacia ti, ni de ti hacia la otra persona. Yo, por ejemplo, que imagínate, he gestionado una empresa de familia y me imagino que tú podrás dar fe de esto, pasa una cosa impresionante y es mi hermano y yo, o sea, mi hermanito que se llama Willy, pues que se llama como mi papá y yo, hemos sido siempre muy seguidores de las normas de la empresa. No, él hasta más que yo, o sea, él es el primero que pide un permiso, cumple horarios, Mm. es súper así, y yo también. Y muchas veces llegaban otros familiares, primos lejanos, que no tenían nada que ver, y entonces mi papá, voy a contar una evidencia, era como, y otra oportunidad, porque es que es el sobrino del primo, y otra oportunidad, y al final, Pollito, adivina cuántos quedaron agradecidos. Ninguno. Ninguno. Sí, Todos claro. eran como, no, claro, y es que me sacaron y no sé qué. Personas que no cumplían horario, que los gerentes me decían, por favor, no me ponga más a esta persona que de verdad no cumple y es un mal ejemplo para el resto. Y a mí me tocó como hacer todo ese proceso de decirle a mi papá, ¿por qué lo haces? Claro, entiendo que desde tu lucha para ti tu valor está en ayudar a los demás, pero ese no es tu valor. Y siempre le decía a mi papá, piensa cuáles son las personas que a pesar de que no tuvieras lo que tienes ni la posibilidad de dar trabajo, estarían contigo. Y de verdad tú les cuentas, Pollito, las personas que estarían contigo si tú estuvieras en las buenas y en las malas son muy pocas. ¿Cuáles son esas personas que no están contigo por lo que das? Sí, Carita, que mira que por ejemplo aquí Lady en Instagram dice, para mí el límite es darte prioridad y ser egoísta. Lo que pasa es que yo creo que ahí arranque el raye cuando uno Sí. dice que yo por poner un límite estoy siendo egoísta, porque entonces Sí, quiere uy, decir que uno está poniendo mal el límite. Incluso si te fijas, hay gente que pone límites también por trauma. Es decir, que dice, sí, a mí no me la total. vuelven a hacer y así venga un buen agente, le va a poner el mismo Se límite la pone. que un mal agente. Y digamos que uno de los principios claves que necesita es que uno no debería, o sea, uno debería poner sus límites propios Sí, para entenderse en términos de convivencia, pero yo no puedo ponerle un límite hostil a alguien que no se ha comportado conmigo de manera hostil. Porque claro. digamos que esa es la delgada raya cuando la gente, digamos que termina relacionando, y le pasa a uno cuando empieza a poner límites, uno termina relacionando que poner límites es ser egoísta. Yo creo que esa interpretación se la lleva, es al que uno le pone el límite si lo interpreta como egoísmo. Pero cuando Total. uno con una intención dice, Ahora voy a ser egoísta para poner límite", yo creo que uno está haciendo, pues empezó a hacer mal la tarea ahí de esa Total. forma. Además que termina sufriendo. Total. Y de eso que tú dices, me gustaría como compartir dos aprendizajes. Uno que para mí fue como, uff, y que también fue como, oiga, yo, de verdad, yo soy así, y sí. Y es cuando tú supuestamente eres compasivo y no eres compasivo contigo mismo, es falsa esa compasión. Es Sí, pura claro, falsedad. claro. Esa compasión lo que viene es desde una carencia. Si yo digo, no, es que yo no me saco de mi bolsillo para darle a usted porque usted sí lo necesita. Si yo digo, no, es que yo voy por usted hasta la porra porque si usted lo necesita y pongo a los demás por encima mío y no tengo compasión con mi tiempo, con mi descanso, con mi todo, eso es una falsa compasión y lo que estoy haciendo es comprando amor. Así de sencillo. Evalúense y verán. Yo sé que duele y de todo, pero es así es. Eso no quiere decir que yo no pueda ser compasivo, pero es distinto la compasión cuando yo primero soy compasivo conmigo. Uno no puede dar lo que no tiene. Y si yo no tengo compasión y amor y consideración conmigo, no lo puedo tener con nadie y lo que estoy haciendo es mendigando y comprando amor a punta de ser compasivo. Sí, Lo claro. siento decirlo así, pero pues esa ha sido mi experiencia que me creía la más compasiva del universo. Carecita, en TikTok, y esto me parece que es un buen ejemplo para dar una herramienta, dice Daniel Alfonso, dice, me siento responsable, por ejemplo, de vender boletas de una rifa, o sea, una rifa ajena,
Cuando se las ofrecen de no comprar. o de no comprar. Y yo quiero decirles, miren, hay un ejercicio que yo les quiero dar que funciona muchísimo para poner los límites. Es un ejercicio personal, pero digamos que le rebaja a uno el sentido de culpa. Y es Ujú. prácticamente una fórmula, Karencita, que es que tú pongas una escala de 1 a 10. ¿Listo? Y Listo. cuando tú pones la escala de 1 a 10, es para entender que si la calificación que vas a sacar al final te sale mayor de 6, tú no debes hacer el favor. O ese es tu límite. Entonces, vamos a poner el Uy. ejemplo de la que nos está en TikTok poniendo el ejemplo de las boletas. Entonces, llega Karencita y me ofrece a mí unas boletas. ¿Listo? Entonces yo digo, esto que me está ofreciendo Karen representa, por ejemplo, para mí un esfuerzo grande, siendo 10 un esfuerzo gigante y uno siendo ningún esfuerzo. Entonces Ok. digamos que yo le pongo 7. ¿Listo? ¿Cuánto deseo yo? Y va muy ligado a lo que tú dices, Karencita, del tema de Uy. uno se lo consciente y es, ¿cuánto deseo yo comprar esta boleta de Ok. 1 a 10? Siendo, Cero, me imagino. claro, cero, pero es como en términos de esfuerzo. Entonces, me representa un deseo, digamos que realmente nulo comprar esta boleta. O sea, para mí es un esfuerzo comprar esta boleta, que sería una calificación mayor de 6. No me apetece, o sea, me apetece, sí me apetece, no me apetece, me perjudica. Y la Ujú. otra muy importante es, ¿me siento bien? Y claro, si Uy, el promedio está de 6, uno no debería hacerlo. O sea, no claro. tendría por qué uno hacerlo en términos de escala. Y eso, esto lo aplica, Carista, sobre todo para las personas que después de declinar o de negarse a un favor, se sienten mal, se sienten responsables, se sienten con culpa. Porque mira que a veces, ¿sabes qué ocurre? Que pongamos el ejemplo de las boletas. Ella dice no y se siente mal y la próxima vez que ve la oportunidad que ella está vendiendo boletas, no le va a comprar una, le va a comprar tres por una forma de resarcir ese sentido de culpa o de Claro, responsabilidad que le quedó. Y pues no hizo nada. O sea, realmente no claro. hizo nada. Me gusta cuando mencionas en ese pedacito la culpa, porque normalmente la culpa tapa otra cosa que yo no quiero sentir. O atravesar la incomodidad de decir no, o el sentirme rechazado, o el sentir tristeza. Yo me acuerdo un proceso muy duro que viví de una mujer que estaba muy enganchada en la culpa. Fue un proceso muy duro porque ella había perdido a su bebé de 5 años y ya estaba en la culpa y en la culpa. Y resulta que obviamente el dolor de una pérdida era tan grande que ella utilizaba la culpa como estrategia para no sentir dolor. Ujú. Entonces, claro, es que yo debí, porque si me entiendes que mientras estás en el discurso mental de hubiera ido antes a la clínica, hubiera consultado antes, es un discurso que te taladra y lo estás haciendo adrede porque mientras estés en ese discurso mental no tienes la apertura para conectar con el dolor. Y me acuerdo que el terapeuta le hizo un trabajo impresionante para que soltara la culpa y se diera cuenta que en lo que en realidad ella tenía era que conectar con el dolor. Ella conecta con el dolor, empieza a vivir el duelo y ahí mismo empieza a liberar la culpa. Entonces la culpa es muy bonito verla desde qué estoy evitando yo con esta culpa. Sentirme humillado, siempre hay como un dolorcito ahí profundo que evitamos desde la culpa y cuando la miramos así me parece una herramienta muy importante. Fíjate que qué curioso, en esta situación que compartimos en Vibra en las mañanas, que yo contaba pues con esta empresa que pues que al final tardé mucho en reclamar la plata, pues que la reclamaba todo el tiempo, pero siempre tenía consideración por la otra persona. Es muy chistoso que yo sentía culpa por todos lados, sentía culpa y angustia por la persona, por su situación financiera, más que por la mía. Sentía culpa por haber metido a la empresa en esa situación. Y obviamente con esa culpa estaba evitando confrontar pues todo el dolor que me producía, el hecho de haber confiado, el hecho de reconocer la implicación de cuando niña haber resuelto las cosas sola, ponerme a resolver todo yo sola, bueno, un montón de cosas. Claro, que sumando de Karencita lo que tú dices de la culpa y como la herida que está trabajando ahí, normalmente las personas que les da más duro este tema de poner límites son las personas que tienen la herida de humillación o la herida de rechazo. Ujú, Porque digamos que la de la humillación, pues está basada de alguna forma en el masoquismo y pues se convierte como su alternativa para ser aceptada. Y la de claro. rechazo, que juega un poco ese valor, ese personaje del huidizo, pues es como su forma de que lo acepten y es su forma de no ser rechazado por las personas que se supone que lo aman. Entonces son las que más terminan, digamos que sufriendo de alguna forma poner límites. Que incluso mira que al principio de lo que hablábamos y que tú lo decías, que lo primero que uno debe hacer es uno poner sus límites. Yo creo que un buen camino, Karencita, que a mí me funcionó, por ejemplo, y he visto en muchas personas, es cuando se ponen límites, o sea, cuando uno se sienta con cabeza fría y dice, ¿cuáles son mis límites negociables y no Uy, negociables? Es que si uno ujú, no los tiene claros, o sea, yo no le puedo claro. poner a Karencita un límite si yo ni siquiera los... Mira que me pasó algo muy interesante esta semana con una mujer que me hacía la siguiente consulta y ella decía, por ejemplo,
yo siento que estoy encargada de todo con mi novio. Llego donde mi mamá, ella viene de España y dice, yo llegué aquí a recoger una plata y siento que mi mamá llegó acá y ella me exige y yo siento la responsabilidad. Y me cuesta decirle no a mi mamá a las cosas que ella me pide. Me cuesta decirle no a mi novio a las cosas que él me pide. Incluso tiene un rollo grandísimo con la suegra y dice, aún así me cuesta decirle no. Y cuando uno empieza a indagar, yo le digo, ven, ¿y cómo funciona tu vida? Y ella dice, no, es que yo trabajo para Colombia a larga distancia 8 horas. Y en España tengo un trabajo que es de aseo y trabajo como 10 horas. Entonces le preguntaba, ¿y a qué horas duermes? Entonces decía, no, pues es que hace 3 meses tuve un accidente en una rodilla y me tocó parar en los dos trabajos. Y mira algo tan básico que era lo que hablábamos al principio es, ella ni siquiera en su vida personal se ha puesto límites. O sea, fue un Claro. tema en la rodilla, un golpe, una caída, que la llevó a replantearse e incluso a considerar la posibilidad de renunciar al trabajo que tiene aquí en Colombia, pues para seguir allá en España. Y yo le decía, Claro. es que tú ni siquiera sabes cuáles son tus límites, pues ¿qué puedes esperar de la mamá si la dinámica va a ser la misma? La misma. Que hay una pregunta que me parece muy importante para este caso que tú cuentas y para todas esas personas que nos escriben, es que mi mamá me pide, es que mi papá me pide, es que mis hermanos me piden, y la pregunta es de quién estaba yo a cargo cuando niña, o sea, o de niño, de quién me sentía yo responsable o me sentía a cargo. Y a mí me ha funcionado mucho darme cuenta que yo me sentía a cargo, primero porque no había, digamos, tanta conciencia y tanta adultez en los adultos alrededor, entonces yo me sentía como responsable y ya posteriormente se me convirtió como en una herramienta de control, como, yo soy la que doy, entonces eso hace que todo esté más seguro que el miedo que me tenía de niña, que todo estuviera descontrolado, entonces me volví como controladora y también me volví como una persona de la que los demás están a cargo. Y yo misma tengo que revertirlo. Y revertir eso tiene muchas consecuencias. Y quisiera retomar lo que nos dice Joja Chica, que dice, pues que ella entonces puso límites a la familia porque se alejan, digamos, por los límites que puso, porque creen que su hijo es gay, pero está en la clase de descubrimiento, y entonces lo culpan, le dicen que es una mala madre por respetar, pues por el tema de los gustos de su hijo y no respetar, y en los límites pues se alejan, ¿no? Para poner límites. Y a mí me parece muy importante ver cómo esas personas que cuando yo pongo el límite se alejan, y muchas veces nos duele, también me parece importante pensar qué tan valiosa es esa relación para mí, porque muchas veces las relaciones de familia son relaciones que vienen como impuestas y no necesariamente son las más sanas. En cambio, hay otras relaciones que yo puedo tener con otras personas que son relaciones en equilibrio. Hoy en día, mis relaciones que más tengo en equilibrio y que siento que yo doy y que me dan en el sentido de que estamos como compartiendo en una escala de una relación en equilibrio, en amor, en acompañamiento, pues muchas veces tienen que ver con amigos. Entonces, ¿para qué quieres sostener una relación en la que estás mal? Yo quiero sostener esta relación a costa de mis límites, de mis sacrificios y de todo, y quiero sostenerla. Pues piensa más bien si vale la pena sostener esa relación. Sí, claro, Carista, porque es que digamos que hay un tema, no sé si tú lo has vivido, pero digamos que en este tema de como de los límites hay otro rollo y es cuando uno se sienta con cabeza fría y va muy ligado por lo que tú dices, que es como yo siento o empiezo a ayudar a los demás o corro mis límites, pero ni siquiera estoy pensando en mí. O sea, incluso muchas veces ayudo a los demás, pero sintiéndome yo incómodo sobre la forma en que los estoy ayudando. O sea, es como, Ujú. además que termina siendo como egocéntrico y como lo planteábamos al principio, que es como, no, es que yo cuando ayudo a alguien me siento súper bien. Y también Sí. viene ahí ligado otro tema canista que va de creencias, que es el sacrificio. Entonces, Uy, sí. mucha gente funciona desde el sacrificio y termina siendo realmente una bomba de tiempo, porque es como, me sacrifiqué todo este tiempo y la gran pregunta del millón que se hacen al final es, ¿de qué sirvió? Porque Sí. lo vieron todo como un sacrificio realmente. Total. Hay este concepto religioso del sacrificio, pues que está en muchas religiones, pero también el tema que yo creo que no sé si así sea la religión o ha sido una mala interpretación, el tema del bien y el mal. Y eso nos juega cuando alguien que tiene un problema nos pide dinero y entonces se supone que yo debo ser bueno, ¿no? Y pues la historia, muchas de la historia antigua que tiene que ver con la limosna y con esta colaboración, tiene que ver con personas, digamos, que empezaron a tener muchísimo dinero y se empieza a dar como este tema de los impuestos para equilibrar un poco las cargas y dicen, no, ¿sabe qué? Más bien prometamos que vamos a donar tanto a la iglesia y que vamos a donar porque en la donación tú no tenías ninguna obligación. Claro. Entonces, históricamente se empezó a reforzar mucho el tema de regalar a los pobres, regalar a quien lo necesite, ¿no? Entonces yo no pago lo que debo pagar ni que el gobierno me obligue a una contribución, yo regalo. Y a mí me parece que aquí hay una cosa bien importante y es dejar de ver eso de yo soy bueno o malo, eso tan marcado del bien o el mal,
y como que este tema más bien de cada uno tiene su proceso y no es un proceso ni bueno ni malo, sino que cada uno tiene como en su vida unos procesos determinados en los cuales yo no puedo intervenir más que esa persona y nos obstinamos por salvadores y entonces quiero que esta persona haga esto y quiero que persona haga esto, lo otro. No, 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 yo no te puedo salvar a ti porque es tu proceso. Sí, claro. Claro, uno puede acompañar un proceso e incluso Ujú, uno lo acompaña también dependiendo que necesita muchísimo el vínculo. Hay gente que claro. obviamente quiere acompañar en los procesos a todo el mundo y termina ahí como comprometido con todo el mundo. Carista, ahí yo quiero primero que Carista me diga qué respuesta daría a esto que me parece súper interesante y luego yo Ujú. también le doy mi punto de vista a esta persona que dice, en TikTok dice, ¿cómo se ponen límites con los hijos que ya son grandes y se creen con derecho de regañarte y corregirte? Lo dice una mamá. Pues lo primero que yo leo, no sé cómo lo ves tú, es que hay como un desorden familiar, ¿no? En que el hijo ha tomado o está tomando el rol de papá o de mamá, en algún punto se cambió ese rol y está como ese rol invertido, ¿no? Entonces, me parece muy importante como adecuar los roles en la familia, que pues el hijo es hijo y el papá sigue siendo una persona autónoma que puede tomar como sus propias decisiones, ¿no? Porque este tema de yo le digo a mi papá o a mi mamá cómo hacer las cosas se vuelve como muy común y también es un tema egocéntrico de yo sí sé cómo se hacen las cosas. Claro, yo ya le diría dos cosas adicionales y es la primera, eso, o sea, hay que decir algo consciente y es, eso no se formó de la noche a la mañana. O Claro. sea, eso fue como una alcancía, eso es como una alcancía. Y Sí, bueno, sí, aquí lo sí. sabe más Karencita que tiene hijos. Y es cuando hay una permisividad sobre muchas cosas, sobre todo en los primeros 10 años, pues a medida que el niño va creciendo y va creando un carácter, decirle lo que fue libre durante 10 años, frenarlo cuando está en los 15, pues es un camino totalmente diferente. Y aquí hay otra Karencita, otra cosa que aplica no solo para ella que plantea este tema de los hijos que ya están grandes, me imagino, sino cuando las personas empiezan a poner límites, y es que cuando uno empieza a poner límites, Karencita, y uno dice, y lo hablábamos al principio, mi límite negociable y no negociable, o sea, mi Ujú, estándar ujú. y yo lo respeto, pero si alguien pasa ese límite y no hay una consecuencia, yo no puse un límite realmente. O sea, no, Claro, no lo hice, no puse un límite. Si yo digo, claro, es que a mí nadie me va a gritar. Y entonces me gritan, yo me molesto y la historia vuelve a quedar en ceros. Sencillamente nunca hubo un límite. O sea, no hubo un claro. límite. Y se vuelve incluso un tema de cantaleta. Y con los hijos pasa lo mismo. Incluso cuando dicen que no muchas reglas son un sinónimo de orden. Porque Ujú, si hay muchas reglas, no van a haber muchas consecuencias. Si hay claro. pocas reglas y hay consecuencias y aplica para todo, pues va a ser mucho más fácil que la gente por lo menos tenga identificado las tres reglas que no va a poder romper. Sí, que acá hay otra figura muy importante, Pollito, aparte de la que tú dices de cuando hay permisividad, se presenta este tipo de situaciones. Para mí, o en mi opinión, esta situación también se presenta cuando no hay un adulto, digamos, en posición en una estructura familiar. No hay un padre o una madre. Entonces, supongamos que Simona llega y yo soy un despelote, nunca llego, un día llego de fiesta, al otro día llego tomada, al otro día no sé qué. Inconscientemente, ella toma el rol de mamá dentro de nuestra relación. Es muy posible y eso pasa mucho. No digo que este sea el caso de ella, sino que digo que no siempre es por permisividad. Y entonces, al no haber una figura de autoridad, inconscientemente alguien lo toma dentro de la familia. Y esa persona termina como en ese rol que crece creyendo que es la que tiene que decir, saber qué le dice a los demás y al papá y a la mamá, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues me gané inconvenientes que no me competen por tomar esa posición que no me correspondía y como que al final terminó siendo como esta posición de poder de esta que es la que sí me va a decir qué hacer y qué no hacer y obviamente eso genera una rabia tremenda. Y pues me ha costado mucho entender que pues que yo no soy ni papá ni mamá, ni de mi papá ni de mi mamá y que debo respetarlos y pues que tampoco ni de mis hermanos ni de nada. Los únicos con los que yo puedo poner ese tipo de límites o de consecuencias y de todo pues son mis hijas y yo misma. Sí, claro. Karencita, mira que preguntan en Instagram, algo que me parece interesante, Tata dice, ¿cómo se crean límites y no sentir culpa o remordimiento y que esto genera que el límite empiece a ceder por no sentir culpa? Claro que se empieza a correr el límite. Yo, por ejemplo, le diría ya que aparte de lo que hablábamos de los negociables y los no negociables, hay otra cosa, Karencita, que uno debería hacer cuando está empezando. Yo ¿sabes qué creo? Que nunca es tarde para empezar a uno aplicar límites. O sea, Sí, lo importante es que uno nunca, lo haga. increíble. No sé si tú recuerdas una frase o un dicho que tenía Gabriel García Márquez que decía, lo más importante que aprendí a hacer después de los 40 fue a decir no cuando es no. Y a mí eso me Mm, pareció brutal.
Y yo le diría a ella, le diría, lo primero que uno debería hacer, aparte de decir cuáles son mis límites negociables y no negociables, o lo segundo, deberías revisar en qué relaciones uno siente que no lo respetan o que a uno le cuesta decir no. O sea, uno dice, Sí, en esta relación yo no siento respeto, en esta relación me cuesta decir no. Y lo tercero que yo le recomendaría a las personas que están empezando a buscar poner límites es que también identifiquen situaciones donde les cuesta establecer límites. O sea, claro. en qué situación laboral, con qué persona le cuesta poner límites, que eso me parece que es como también para uno empezar como a, pues, a organizar sus fronteras. Sí, sí, muy importante. Y en este tema de las relaciones de con quién te cuesta y con quién no, a mí me gusta mucho un triángulo que les quiero compartir, creo que lo hemos hablado en otros capítulos, y es un triángulo muy importante. Y es siempre que yo estoy como fuera del equilibrio, estoy actuando desde una de estos tres, que es o como víctima, o como perseguidor, o como salvador. Siempre. Entonces, cuando estén en una situación, una relación en la que ven desequilibrio, ven un inconveniente o algo, pregúntense, en esta relación yo estoy actuando como víctima, perseguidor o salvador. Voy a explicar cada uno. Pues la víctima es como, todos me hacen, es que es el colmo, es que yo por qué, es que fue terrible, es que no sé qué, víctima. Ahí estás en una relación que no es una relación sana, ni un vínculo sano, ni para ti ni para el otro. Que todos podemos irnos ahí en un momentico, ¿no? El tema es identificarlo. Luego viene el salvador. ¿Qué necesitas? Yo hago por ti, estoy para ti, lo que tú necesites, lo que tú no sé qué, que es también una posición que también estamos desde el ego. Y el otro es el perseguidor. Es que estos son los que siempre me hacen, es que estos no sé qué. Y es impresionante cómo ese cuadrito le ayuda a uno y normalmente damos la vuelta por el cuadrito. Entonces normalmente empezamos como salvadores, entonces es como, ay no, yo te doy lo que quieras, no sé qué, luego no me das nada a cambio y entonces no me das nada a cambio y ay, soy una víctima, no sé qué, me hiciste esto y luego te odio porque nunca me correspondiste. Sí, claro. Entonces me gustaría, Pollito, que los que están en redes nos digan así de primerazo con cuál se identifican más. No sé si tú te identificas más que tienes más tendencia a irte a uno, porque normalmente tenemos más tendencia a irnos a alguno así, ¡prum! Víctima, perseguidor, salvador. Víctima, perseguidor, salvador. Sí, víctima, perseguidor o A mí salvador. no me quedó claro, fue el perseguidor. El perseguidor es que el que todo el tiempo está, vio, es que este hizo las cosas mal, vio, es que este fue el que hizo, vio, es que esta persona no debió hacer esto, como el señalador. Sí. Yo creo que en algún punto, Karencita, de la vida yo me movía entre perseguidor y salvador. ¿Sí? Sí, yo creo que me movía entre esos dos. Y yo creo que actualmente me pongo en la categoría de salvador selectivo. Es decir, ¿sabes yo cómo logré hacer el tema de evitar el tema del perseguidor? Lo logré evitar es porque, por ejemplo, ni me ponía en la posición, o sea, pasaba una situación, veía que había una acción, no me ponía ni en el papel de víctima, o dejé de ponerme en el papel de víctima, dejé de ponerme en el papel de perseguidor, y yo decía, pues, ¿para qué entro a juzgar algo que ya, o sea, me tiene que molestar, y si me tiene que molestar, lo manifiesto, pero trato de no rumiarlo, porque me parece complicado. Lo que sí digo es como, esta persona, pues vale la pena meterme en el rol de salvador, y me meto, pero afortunadamente creo que soy un salvador selectivo, entonces digo, tengo clarísimo en qué puntos y en qué estándares me metería de salvador para que de pronto, si no salgo bien librado, pues no me dé tan duro. Pero creo que me voy más por ese Dice, lado. dice Jenny, estoy dejando de ser Salvador, ahora siento que soy víctima. Dice Amagoba, dice Salvador. Jennifer dice, uno tiene tendencias. Yo por ejemplo, Salvadora. Salvador, dice Lorena. Entonces, ¿cuál es la posición que debemos estar dentro del triángulo? Pregunta Flor83. Es más que eso, es darnos cuenta de dónde estamos y decir, yo no, Claro. no debo estar en ninguno de estos, ni como víctima, ni como perseguidor, ni salvador. Porque tú ya tú lo identificas y dices, no quiero ser salvador, no quiero ser víctima, no quiero ser perseguidor. A nosotros nos dieron un ejercicio muy fuerte en un escenario que a mí me sorprendió mucho. Mucha de la terapia que nosotros hacemos, pues trabaja con este tema de como de llevarte a ti a escenarios en los que tú puedas empezar a sentir cómo te sientes en diferentes lugares. Y yo empecé como pues a una situación que venía trabajando de esto que yo he contado de mi infancia y me mató Pollito que nos decían, listo, en ese triángulo, en esa situación que ustedes están viviendo, y a mí me ha pasado con muchos, con lo que te digo de las situaciones que he vivido en la empresa, de todo, me decían a mí, siéntese ahora en el sillón del perseguidor. O sea, de cómo se siente ese perseguidor, ¿no? Que en este caso pues era un perseguidor abusivo, lo que sea, y yo sentía como una empatía con esa persona, como pobrecito, quién sabe qué vivió y por eso hace eso, quién sabe no sé qué. Luego me ponían en el tema de Salvador. No, yo me sentía la más salvadora y de todo. Y me ponían en el lugar de víctima y eso fue muy tremendo para mí. Pollito, yo no sentía nada, mi cuerpo no sentía nada, era una desconexión total. No podía conectar en ningún momento con el lugar de víctima. Y luego me di cuenta que justamente por mi historia de vida me había costado mucho, me estaba costando mucho reconocer
que yo había sido víctima, digamos en el buen sentido, de circunstancias complejas, pues de violencia, y que no podía ver ese lugar. Entonces también es muy importante reconocer el lugar pues para poderlo ver. Que ahí estás, Karencita, respondiéndole un poco a muchos que dicen cómo me salgo del papel de salvador, de víctima, de perseguidor. Y yo creo que lo que tú dices para responderles a ellos es reconocerlo. Yo, por ejemplo, voy a ser sincero, a mí lo que me ayudó a salirme del perseguidor es que me ponía en conflicto. O sea, me ponía en conflicto conmigo mismo, porque era como si me sentía impotente ante lo Ujú. que había pasado, pues el que se ponía en conflicto, el que sufría era yo, porque además ya había pasado. Y yo hoy, cuando estoy en Salvador, digamos que de alguna forma lo reconozco, pero ya es decisión mía, si me interesa porque es un familiar, porque lo quiero mucho, meterme en ese rol y saber también hasta dónde me arriesgo y me meto. En TikTok, Karencita, Juliet tiene una pregunta que también me parece interesante y que nos lleva a varias cosas. Y ella dice, cuando se da la segunda oportunidad con la pareja, Ujú. ¿cómo funcionan los límites? ¿Qué piensa Karencita de Uy. esto? Y yo después respondo qué pienso de eso. Es que yo creo que más allá de la primera o la segunda oportunidad, ahora que lo pienso, una de las cosas que a mí me ha funcionado en mi relación de pareja es tener los límites muy claros por ambas partes y ponerlos sobre la mesa. Y a mí me parece que eso que hacen las parejas del elefante blanco del que no se habla, y no se habla de cómo queremos que sea la relación financiera, cómo queremos que sea la relación, digamos, qué es infidelidad y qué no, qué se permite en esta relación y qué no. Y una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho es como los límites muy claros. Pacho y yo tenemos un límite súper marcado, los dos con el tonito de voz, con la grosería y con las malas palabras. Jamás ninguno de los dos en nuestra relación ha permitido que esto se presente. Es como, esto no se vale en la relación, no se vale, o sea, no, está como súper acordado. Entonces a mí me parece que el límite debe ser claro, a partir de ahora en esta relación, cuáles son, y que sean poquitas cosas, Pollito, lo que tú decías, ¿no? Tus tres y mis tres no negociables, porque si es una lista de lava la loza, los de la, no, ese no creo yo que sea como el punto importante, y por ese punto importante perdemos límites macro como el respeto y una cantidad de cosas. Y yo he contado una anécdota que creo que tú te acuerdas de una vez que yo estaba súper molesta, la niña tenía fiebre, teníamos la presión de la familia, que porque fuéramos a un paseo no queríamos, no podíamos hablar solos, y entonces resulta que Pacho me sacó la tarjeta de débito y yo, ¡prum!, se la rapé. Única vez, así, ¡guau!, se la rapé. El hombre duró como 8 días para perdonarme porque nunca había habido una cosa así. De hecho, a mí me tocó decirle, oye, hay que tomar toda la historia, porque él me dijo como, eso que tú dices, Pollito, que él me dijo, pero es que tú a mí y el respeto. Y yo le dije, sí, pero tienes que considerar que los últimos 18 años te he respetado y fue un momento, no sé qué. Y mis hijas todos los días dicen, como el día que mamá le rapó la tarjeta, papá. Y lo pongo es como ejemplo que cuando el límite está claro, es como muy importante que no se permita. Sí, yo sobre Juliet, yo le digo es que, o sea, para mí hay dos cosas. Uno, y es, si esa relación, o sea, cuando acaba una relación, hablándole en términos de límites, es porque hubo algún límite que no se rompió, que no se respetó, que se rompió de manera mutua o que alguno de los dos transgredió. Y yo lo que digo es, si uno decide dar una segunda oportunidad, yo debo decir algo. Uno va a volver a encontrarse o con la misma persona o uno va a unirse o a dar una segunda oportunidad, seguramente con alguien que no es la misma persona con la que uno estaba. No sé si me hago entender. Es decir, No. claro, Karencita, te voy a poner un ejemplo y es como la visa americana. Si yo voy y me niegan la visa americana, y mira que esto aplica en el tema de los límites, si a los 6 meses yo vuelvo a pedir la visa, lo que asume el cónsul es que mis condiciones cambiaron para que me dé Ah, la visa. ya, Entonces, pero si yo volví a los 6 meses, una de dos, o volví igual o volví con algún cambio. Y hay ya, mucha ya, gente, ya. mira que muchas veces pasa que hay gente, y yo me encuentro con Claro. personas que dicen, es que yo me divorcié de esta persona, nos dimos una segunda oportunidad, volvimos al año, a los 2 años, y yo me di cuenta que esa persona era diferente. O sea, no sé si mala o buena, pero era otra persona. Y yo llegué con el ideal de que era la misma persona de la que yo me había Enamorado. separado, sí. Sí, enamorado y Claro, separado. que incluso mira que muchas veces cuando una persona está viendo un duelo por tusa, o sea, porque se separa, uno llega y se encuentra con que la persona no extraña a la persona, sino extraña cosas que vivía con esa persona, pero que no se ha dado cuenta que el último ya, o sea, no sé, lo que más extraño de mi relación era cuando íbamos a cine. Y uno le pregunta y, no, en el último año no íbamos a cine. Entonces, eso es lo que yo digo. Yo no soy fan de las segundas oportunidades, porque yo digo que hubo un punto de quiebre en el que cuando vuelvan, o se va a repetir el punto de quiebre, que es cuando vuelve el tema canista que hemos hablado acá como, y de la película de romper el círculo, que es el tema de
yo vuelvo, repito, y son esas parejas que incluso se vuelven relaciones tóxicas porque Ay, sí, peleamos, tremendo. nos volvemos a unir, esta vez sí terminamos, nos volvemos a unir, y pues ¿qué es lo que está pasando? Pues que se acostumbraron a romper los límites. Sí, Entonces, pues es un tema ahí complejo, esas segundas, esos regresos, incluso de sí, amigos. que ahí, Pollito, me parece difícil cuando hay un límite y hay una incompatibilidad muy fuerte como en los valores básicos que tiene cada uno, ¿no? Por ejemplo, en mi relación de pareja, una de las cosas más importantes es como la libertad de cada uno, es como uno de los valores más importantes a respetar. Entonces, como que me parecería complejo que una persona le dijera a otra, mira, es que uno de mis límites es que tú debes llegar a casa antes de las 12. No sé, como para mí un límite es que Claro. nunca estés por fuera y que para la otra persona el límite sea, no, es que para mí mi límite es mi libertad de poder estar hasta la hora que yo quiera cuando estoy pues con mis amigos o no sé, o en un viaje o lo que sea. Entonces yo creo que hay como esos choques que me parecen un poquito complicados y me parece que en esas relaciones de pareja, aparte de los límites, una de las cosas que yo creo que se desconoce mucho es la compatibilidad. Y la compatibilidad en cuáles son nuestros valores macro al final tiene un peso importantísimo. Sí, claro, Karen, es que digamos, sí, es que, y yo creo que uno a veces termina midiendo la compatibilidad es por un tema de momento, no de Sí, proyecto. O sea, de como, ay, acuerdo, de es que proyecto, en esta noche nos exacto. reímos tanto que hicimos Sí, match. Y claro, sí, y uno piensa que eso va a ser duradero, pero pues la vida, bueno, Karencita, digamos que lleva ya un buen tiempo casada, se dará cuenta que, 20, claro, voy si, para 20 si uno no de termina juntos. viviendo un momento o un match de proyecto, sino de momento, pues seguramente vivirías agarrada o no te va a durar o va a cambiar ahí, digamos que la película, digamos que mucho. Hay una forma, Karencita, una fórmula que yo quiero compartirles a ustedes, aparte de la que Ujú. les di de la escala, a ver si, y esta es un poco más corta y podría ser mucho más fácil para uno en términos de, digamos que de poner límites. Y es, digamos que uno pone como la casilla mental o en un papel o como le quede fácil y es nada, poco, bastante o mucho. Es eso. Ok, Nada, poco, bastante o mucho. Y entonces uno dice, ¿cuánto me va a perjudicar esto? ¿Cuánto me va a afectar esto? Entiéndase ok, como decisión, petición, etc, etc. ¿Cuánto me va a incomodar esto? ¿Cuánto me va a gustar esto? Y cuando uno ve que la tendencia termina siendo desde, digamos, desde el punto de vista muy negativo, pues uno dice, no, tengo que decir que no. O sea, está todo en el papel para uno decir, pues no. Aunque a veces, mira, no sé si te pasa a ti, que a veces termina siendo también muy intuitivo cuando uno rompe un límite o dice sí, pero intuitivamente tú te sientes mal. O sea, dijiste sí, claro. fuiste complaciente, pero tú en el fondo te sientes hasta que te están tumbando. Pues así sea Sí, como un sí, favor, dice, sí. ¿por qué me siento, o sea, en esta negociación como que perdí yo, pero pues ahí vamos. Y eso también que tú dices es clave, ¿no? Esa sensación que desconocemos de la boquita del estómago. Cuando tú te sientes incómodo en una negociación, te sientes presionado o sientes algo así, fijo, estás haciendo algo desde el quedar bien, desde el no sé qué, desconectado de tu necesidad. Y entonces, a mí me gusta, aparte de ese ejercicio que me parece muy bueno, el que tú dices de nada, poco, bastante o mucho, como que poco a poco, cuando uno reconecta con el cuerpo, hay ejercicios. De hecho, ay, ahora les voy a mostrar un ejercicio para las personas que les cuesta poner límites. Me dice si te hago la mariposita. Pero uno perdí el norte, de las cosas es retomar tu intuición. Y a mí me gusta mucho insistirle en eso a los papás y es, obviamente, educación y de todo, pero respetando mucho la intuición de los niños. Todo lo que es empujar como pero salude, pero dé las gracias, pero haga esto, pero haga lo otro, cuando el niño ni siquiera ha tomado acción, hace que el niño empiece a sentir que tiene que hacer cosas por encima de su decisión. Y de adultos vamos como vacas, manteniendo relaciones con quien no queremos, saludando amablemente a quien nos trata mal, de todo porque vamos como en ese tengo que, y ese tengo que se quita cuando uno va, no digo que el niño sea grosero y no salude, pero yo por ejemplo eso de, pero abrace a la tía, pero no sé qué, no, no porque me gusta mucho que ellas mismas sientan si quieren acercarse o no. Que además, Karencita, mira que tú has dicho un tema que también va muy ligado, aparte de la culpa, y creo que ahí lo he repetido también en TikTok, y el tema es el de la responsabilidad, ¿no? O sea, el sentimiento de la responsabilidad. Y yo ahí, por ejemplo, les digo, hay cosas que también sirve como regla para uno poner límites y no sentirse con culpa o responsable. Hay cosas que uno debería tenerlo como un mantra, que hay cosas que uno en la vida no es responsable, así sea familiar de uno. Entonces te pongo un Sí, ejemplo, total. para que uno lo tenga en cuenta ahí. Uno no es responsable de la felicidad de nadie. O sea, yo no puedo ser responsable de la felicidad ni de mi papá, ni de mis Ujú. hijos.
Claro, yo puedo contribuir con esa felicidad, pero yo sentirme responsable de si mi familia se levantó feliz o triste, ya entra, pues, es un tema complejo. Hay otro tema, por ejemplo, Karencita, y es Pero sentir Pollito, perdóname, esa responsabilidad que tú dices es un tema también egocéntrico de yo sé cómo debe ser tú feliz, yo te voy a exacto, salvar, yo te voy a claro. ayudar. Perdóname que te No, y interrumpa, tienes pero me razón. parece Mira muy... que ahí termina metiéndose el ego. O sea, es Ujú. como, yo sé cómo vas a ser feliz. El Sí, es otro tema verdad. es, por ejemplo, que uno debe entender que uno no es, y esto ayuda a crear esos límites internos. Uno no es responsable de la decisión de los demás. Ujú, Y hay gente que le encanta cargarse con las decisiones de los demás. Uno no es responsable, por ejemplo, de cómo manejan las emociones las ujú. personas. Y pasa lo mismo que tú decías hace un momento. Yo voy a darle manejo a esta persona, es que yo la... O sea, es como a tratar de meterse ahí en la vida de las personas de alguna forma. Uno no es responsable también de lo que ocurre alrededor, que eso es lo que lo mata a uno. Bueno, eso pasa cuando uno tiene cierto tirito controlador, ¿no? Que, Claro. y yo creo que ahí es cuando Canista empieza a crecer ese tema de la responsabilidad, la culpa, le cuesta decir no, y se vuelve ese tema que uno ni siquiera se mide en, pues, en los límites que tiene. Sí, y Pollito, la reflexión con ese límite que te está costando, el que sea, pues para todos los que nos oyen y para mí misma me lo digo, es cómo era esa situación en la historia de mi familia, porque siempre tenemos como algún vínculo o con sentirnos responsables de, y eso viene, digamos, de mil situaciones que se presentan en familia. O el niño mayor responsable de los más pequeños, o el niño que le hacen pensar que cuando actúa bien y saca 10 es bueno y cuando no, no. Entonces está vinculado con que tiene que ser perfecto para los demás, no para sí mismo. O el niño que tiene mucho caos en la casa y entonces se siente salvador de los demás. El niño que vio sufrir a papá o a mamá y entonces hace lo que sea por no sentir que los demás no sientan dolor. Y a mí me parece que reconocer ese vínculo con esa infancia es lo que nos permite entender por qué nos cuesta tanto poner ese límite. Karencita, ay, con eso que tú acabas de decir, yo creo que se lo debería llevar Adriana y Jenny, que pone, por ejemplo, Adriana en TikTok dice, yo soy muy empática, no sé si por eso me cuesta poner límites. Yo creo que uno disfraza muchas veces el ego, uno disfraza las carencias con esa palabra empatía. Entonces, no es que yo soy muy empático y me cuesta, además que la empatía incluso creo que está también distorsionada porque la empatía está más basada en uno tratar de entender qué está sintiendo la otra persona, pero más allá de querer ayudar o querer salvarla. O sea, es como, entiendo por dónde estás transitando. Y también Jenny que dice, a veces las lágrimas ajenas lo ablandan a uno y termina diciendo que sí. Y yo creo que ahí debería aplicar Jenny lo que Karencita debió decir. Es decir, yo digamos que desde que falencia o desde que vacío, las lágrimas a mí me recuerdan inconscientemente una situación que me lleva a correr mis límites por unas lágrimas. Claro, y con el tema de la empatía, a mí también me parece bonito, digamos que relacionémoslo, no sé, en mi caso es como la compasión, ¿no? Lo más bonito que tiene como todo el proceso y nosotros como seres humanos es que normalmente nuestra mayor luz es nuestra mayor sombra. Es una cosa súper bonita. Entonces, por ejemplo, dice, no, Pollo, supongamos, ¿no? Perdóname que me meta al rancho, pero Pollo es una persona súper justa. Uy, qué bueno, es que Pollo siempre piensa en justicia y de todo. Pero a la vez te lo aseguro que cuando te descachas es por estar dándotelas de lograr justicia a como de lugar. Entonces, la mayor luz es la mayor sombra y es como sacar la parte de la sombra para entenderla y tratar de darle la vuelta. Y a mí me pasa, mi mayor luz creo yo es como la compasión. O sea, yo soy una persona que estoy como abierta a la emoción del otro, a apoyar y de todo. Y la compasión ha sido siempre mi mayor sombra. Hacerme cargo, creerme más que el otro, sentirme culpable porque no ayudo, sentir que el otro tiene que ser a mi manera, dejarme tumbar por eso, no ver mi valor, bueno, un montón de cosas. Entonces, cuando uno lo ve así, pues entiende un poco Pero mira, cómo llevarlo con el hacia la ejemplo que luz. tú ponías, Karencita, sí, digamos, yo te voy a poner un ejemplo. Yo, hablando en términos a mí, el tema de las injusticias me costaba. Y yo te he dicho a ti que mi herida del alma que he venido trabajando es la de la injusticia. Y Ujú, a mí, ¿cómo me pasaba factura esa herida? Claro, yo, cuando trato de buscar justicia, si te fijas, cuando uno termina juzgando, uno termina volviendo el tema súper subjetivo. O sea, claro. ¿quién dice que para lo que para mí es justo es eso? O sea, puede que para lo que me sea justo, para ti no sea justo. Y claro, y eso me llevaba a mí a un tema de rigidez, incluso mira que me llevaba a un tema de rigidez personal. Es decir, yo era incluso, o sea, yo era justo y en ese tema era rígido conmigo mismo. Y así me comportaba con los demás. Entonces, Claro. claro, pero la vaina es que cuando uno cae en ese juego de, es que yo soy muy justo,
Entonces la Sí. pregunta es, si yo digo soy muy justo, eso ya me vuelve a mí con un tema, un toque narcisista, porque ¿qué es para mí justo? Claro. Estoy juzgando a los injustos cuando yo termino cayendo en ese mismo juego. Yo sé que juega suena complejo, pero es más o menos lo que tú dices con respecto a la sombra. Es decir, a mí me vuelve una persona injusta, que es lo que a mí me raya, cuando yo entro a partir justicia desde mi punto de vista. Claro, ahora te lo digo desde mi herida y vas a ver lo tremendo que es desde mi herida, no, desde mi sombra más bien. Y es como cuando tú salvas a una persona, realmente la condenas. Es una cosa impresionante. Me ha pasado muchas veces que hay personas que en realidad no están cumpliendo su labor y yo digo, no, pero es que la persona tiene que aprender, es que si yo le enseño, es que si hace este curso, es que si yo no sé qué, y tardo en tomar la decisión de que la persona no siga en ese cargo. Pues me ha pasado que la persona no se pellizca porque realmente está en una posición cómoda y cuando se va a otro lado brilla, o también me ha pasado que la persona se le va toda la vida en un cargo y ya cuando sale es demasiado tarde para pellizcarse. Y mira que esto me pone a pensar, hay un pensamiento que me ha dado vueltas en la cabeza sobre la historia que compartimos en la mañana de este negocio en el que nosotros invertimos, que en alguna manera y en alguna medida, cuando yo decía, no, es que la persona está en una situación muy difícil, yo no demando todavía o yo no reclamo todavía y no sé qué. Y mira que una de las cosas que me da vueltas en la cabeza es el hecho de que yo en su momento no demandara a tiempo hizo que la persona tuviera más espacio para equivocarse más y más y más hasta que su situación fuera más difícil. ¿Sí me Sí, explico? claro, no, Si claro. yo en el primerazo demando y digo esto, para la persona es un freno y dice, pucha, esto está tenaz, esto está súper complicado, no sigo con esta burbuja creándola con más personas. Y ahora digo, yo pensé que estaba salvando, digamos, estaba actuando de salvadora y en realidad condené a la persona. Y me ha pasado miles de casos que me llegan. El otro día una señora que estaba como en consulta conmigo me decía, es que resulta que nosotros, mi papá maltrató mucho a mi mamá y nos maltrató a todos. Y nosotros lo que hacíamos era seguir diciéndole, seguir insistiéndole y de todo. Y era tan clara la historia, Pollito, de que si ellas se hubieran ido y lo hubieran abandonado, el señor, claro, se hubiera podido morir, no sé qué hubiera pasado. Pero te apuesto a que el señor hubiera reaccionado y hubiera dejado de llegar todos los días a golpear a la mamá con todo lo que esto implicó para esos hijos. Entonces, claro, el tipo, ellos lo hacen es por salvarlo. Mi mamá siempre estuvo ahí, le daba la sopa a pesar de que él estaba bravo, siempre estaba pendiente de nosotros. Y nunca se fueron, nunca lo dejaron solo. Claro, el tipo no tuvo por ellos, por culpa de ellos, perdóname que lo voy a decir, es muy duro, no tuvo el golpe que necesitaba en la vida para reaccionar. El tipo se queda solo y posiblemente reacciona. No sé si me explico. No, total, que es lo que hablábamos hace un rato, Karencita, que es cuando dice, yo voy a poner estos límites, entonces no me lo respetan, pero no hay una consecuencia. Y pues Sí, obviamente, si no hay una consecuencia, pues me lo van a seguir, o sea, va a seguir el respeto. Claro, cuando sí. la gente siente el choque y dice, venga, si hubo una consecuencia por romper el límite de esta persona, es cuando la persona o se aleja con el tema de ese egoísta o no me cae bien, o entiende el límite y la trata, la acompaña y sigue la conexión, el tipo de relación que sea, respetando ese límite. O sea, es totalmente, y creo que el ejemplo va, pues digamos que a ese lugar. Hay un tema que preguntan mucho en TikTok, Karencita, que estaban diciendo, y es veo que mucha gente dice, me cuesta decir no. No sé cuáles serían tus recomendaciones para los que les cuesta decir no y luego yo decirles las mías. Pues yo para aprender a decir no, lo que he hecho, va a sonar raro, es atravesarlo con mi cuerpo. O sea, yo ya sé que a mí decir no me cuesta y ya lo he identificado mucho. Se me cierra un poquito la garganta. Por ejemplo, Pollito, dime, ay, Karencita, por favor, necesito que mañana, bueno, un día que yo no pueda, ¿qué te digo yo? El viernes, que el viernes yo tengo un compromiso con mis hijas. Entonces dime, uy, Karencita, por favor, necesito que estés al aire el viernes hasta mediodía. Uy, Por no que se sale favor, el es que viernes, por favor, hasta mediodía, que es importante para mí. mira, ahí yo de una Pollito siento el bloqueo. Siento Ujú. como, me cuesta tragar, empiezo a sentir tensión, empiezo a sentir como, no te sé decir, o sea, ya lo he trabajado tanto que ya sé cómo se siente para mí decir que no. Es súper incómodo. Es ¿Mm? como, como no puedo. Sí. Entonces empiezo a atravesarlo en mi cuerpo y a soltar todo lo que estoy tensionando. Entonces respiro desde mis costillas, no desde la fucheca, sino desde la costilla. ¿Sí? Así como haciendo la expansión, suelto los brazos, me distensiono, me siento agarrada del piso, así, tomo respiración y digo, Pollito, lo siento, pero no puedo, no puedo en esta ocasión. Ujú. Y lo atravieso. Y me doy cuenta que atravesando la sensación física, lo puedo hacer. Porque normalmente mi respuesta antes era como,
bueno, sí, sí, yo lo hago. Y lo que entendí es que soltando y entendiendo que mi cuerpo me está diciendo que no, puedo liberar esa tensión y decirte que no. Ya sé que suena un poco loco, pero pues así es. Sí, que termina siendo muy intuitivo, ¿no? Sí, Pues de sí, sí, escuchar el cuerpo, digámoslo de alguna forma. sí. Yo hay una estrategia que la verdad he usado y me han funcionado más en, términos, en varios términos. Primero, de bajarle el sentido de culpa. Y la segunda carnecita que creo que me ha funcionado es en el tema también de que la persona no se sienta agredida, porque aquí muchas veces le hemos hablado que sobre todo en Latinoamérica el no está súper Uy, sí, condenado en muchos total. escenarios. Y, por ejemplo, esto también lo como una fórmula y es uno decir no sin explicación. Uy, sí. Es decir, cuando uno dice no sin explicación, el golpe es duro, es corto, pero es efectivo. Entonces, si a ustedes no les funciona esa técnica, la otra que les recomiendo es, no sé si lo quieren crear como una fórmula matemática, y es empezar con agradecimiento, seguir con el no, luego con lo siento, y luego con un tema que esté ligado a la cortesía. O uno más Ajá. corto es el agradecimiento, decir no y dar una alternativa. Digamos que Ujú. depende mucho del tipo de personas para que en el Mm, caso de la cultura latinoamericana no se sientan, digamos que no se sientan ofendidos, que es lo que hace que la persona ve que el otro se sintió ofendido o que se sintió incómodo y uno termina con culpa y es lo que lo lleva a le cuesta decir no. La otra es, por ejemplo, un tema de pedir prórroga. Y hay ya. otro que yo he venido trabajando porque al principio cuando estaba poniendo límites lo hacía, pero la verdad me llevaba a otra línea que era entrar en cierto punto en conflicto con las personas. Y era que yo tenía como mi estándar de tres nos. Entonces a mí me genera incomodidad que me insistan. Entonces yo Uy, digo, sí. no, tal cosa. Y yo, no, gracias. Y cuando vuelve alguien y me dice, no, yo, no, gracias. Y es automático que yo después de la tercera pierdo el control o perdía el control. Entonces después de la tercera, entonces yo lo que hago ahora, que ya aprendí el disco rayado, es que digo no gracias, una segunda vez digo no gracias y después me quedo callado para que la persona entienda mi incomodidad y no quede yo sintiéndome mal por la incomodidad de la otra persona. Lo que pasa es que son técnicas que digo porque hay mucha gente que el no le cuesta un huevo, Karencita. Uy, muchísimo a todos. A mí me ha costado mucho, mucho. Me gusta esta pregunta que hace Jenny porque dice Karencita, pero hay una delgada línea entre volverse indiferente, ¿no? Y eso me parece muy bonito, es entender lo que explicamos al principio, que es que la compasión y todo funciona si yo primero soy compasivo conmigo. O sea, si yo en realidad no estoy partiendo de un lugar de vacío, de creer qué van a decir de mí, de sentirme incómodo. No, si yo no me estoy sintiendo incómodo, sino que al contrario, en realidad siento la voluntad de ayudar a una persona, quiero hacerlo, lo hago de verdad desde una posición del corazón, no reclamando nada y ya, y tengo la capacidad de estar para esa persona de esa manera, es muy importante. Por eso también en las palabras que lo hemos hablado, yo cambié la incondicionalidad. Estoy contigo en lo que quieras y como quieras. No, estoy contigo de la manera que puedo estar. Karina, mira que yo le voy a poner a ella un ejemplo que muchas personas dicen que se vuelve entonces, mira que la gente como relaciona automáticamente poner límites con un tema de falta de empatía, de Ujú, egoísmo, pero dime total. si no, hay una cosa irónica, mira que si tú te fijas, la gente tiene claro sus límites físicos, pero no emocionales. Es decir, te voy a poner un Sí. ejemplo, tú tienes clarísimo que tú no le das las llaves de tu casa a todo el mundo. Ujú, Tú ujú. tienes clarísimo que si tú invitas a alguien a tu casa, es clarísimo que la visita no puede llegar a tu cuarto. O sea, tú tienes clarísimo que si tú tienes tu carro tú no se lo prestas a todo el mundo y si las llaves de Ujú. tu carro están en tu escritorio, no las puede coger todo el mundo. Y eso lo tiene clarísimo. Pero, y mira que cuando tú haces eso, o sea, por ejemplo, porque Karen no me deja entrar a su cuarto cuando voy a la casa, yo no digo que Karen es egoísta, o que Karen es rabona, o que es poco empática, o que es mala gente. Ella tiene clara su límite. Pero mira que cuando es un tema emocional, lo mezclamos con un tema de egoísmo. Entonces, si yo pongo un límite emocional, soy egoísta, poco empático. Además que soy yo el que arranco calificándome. Cuando yo me arranco calificando, evidentemente ni siquiera yo tengo claros mis límites. Y la gente, no sé, Claro. no sé la gente por qué lo interpreta así. Yo digo, no sé, para mí es clarísimo que no me gritan. Eso no me hace ni egoísta, ni me hace nada. No, a mí no me gritan. Si están emberracados conmigo, pues me pueden hablar muy serio, pero hay un tono en el que yo ya no voy a aceptar. Y eso no me hace ni poco empático, ni egoísta, ni me hace egocéntrico, sino pues así como sé que las llaves de mi casa no se las doy a todo el mundo, o que si alguien quiere entrar a mi casa tiene que timbrar y yo acepto, pues emocionalmente también hay unas normas que deben respetar. Entonces, Total. pero sí, la gente tiende a decir, es que si pongo un límite,
me estoy volviendo rabón, me estoy volviendo... Sí, y eso es muy importante, Pollito. ¿Sabes qué? Yo creo que es muy importante enseñárselo a los niños, que acá dice psicología, efectos, semilla, es que el nombre estaba complejo. Dice, quien nos debería enseñar a poner límites en nuestra familia es nuestra familia, pero esto muchas veces no sucede. Y mira que yo soy como cuidadosa, obviamente, en ponerle límites a las niñas, porque es muy importante que ellas tengan límites para que logren respetar los límites de ellas mismas y de los demás, pero también en permitirles a ellas ir hasta donde pueden ir, digamos, como también tratarlas como seres humanos en términos de poder tomar ciertas decisiones que ellas mismas ya están en capacidad de decidir. Y una amiga me decía el otro día que ella con su hija era muy, hoy se hace esto, mañana se hace esto, y ahora te peinas y no sé qué, como era extremos límites, así como hay unos niños que no tienen límites, todo en límites, y me decía que la niña se volvió como un robotcito, como a la orden de lo que ella decía, y como que es una niña que no puede formular, ¿no? Con los niños siempre el punto medio es importante y es tan difícil, y es como, primero, marcar el límite con una consecuencia, no con un grito ni con una pataleta igual a la del niño, que eso es muy difícil, y una vez el límite está establecido, cumplir la consecuencia, pero también que esos límites, como decía Pollo, sean 2, 3, máximo 5, y que no todo sea límite, no toques, no hagas, saluda, no sé qué, porque entonces es un robotcito que no le estoy respetando como su autonomía. Entonces muchas veces un niño en realidad está concentrado haciendo una tarea que él quiere hacer. Es que tienes que parar ya, es que ponme atención ya, es que te voy a hablar ya, es que no sé qué. No, pues como cuando yo soy adulto, no, es que presta ese juguete ya. Entonces yo no llego y te digo, Pollo, ¿sabes qué? Ese celular, préstaselo ya a nuestra web community. No, es como también respetar al niño como niño. No se vuelve niño, se vuelve Alexa. Alexa, pon música. Alexa, prende la luz. Alexa, Exacto, el clima. Claro, es exacto. complejo. Karencita, quiero recordarles que ustedes este capítulo de qué Ay, terapia sí. lo van a encontrar completico en el canal de YouTube de Vibra. Y antes de Y el finalizar, angelito. ¿y el qué, Karencita? Y el angelito, antes de irnos, el angelito. El angelito. ¿Cuál Sí, que angelito? yo te dije que te iba a quedar debiendo, que era Ah, la ya. posición. Sí, sí, sí. Y antes de irnos, sí, quería recordarles lo de que en YouTube está completo el capítulo para que ustedes vayan mirando cómo pueden empezar a poner límites. Y yo quiero que Karencita haga el angelito, nos explique el angelito y también nos dé su recomendación para poner límites. Yo les doy mi recomendación, que la apliquen y que nos cuente cómo les empieza a ir. Ay, muy bien. Pues mi recomendación es el angelito. El angelito es algo que yo empecé a hacer porque las mujeres tenemos como mucho tema de siéntate así, haz esto, no incomodes, pero saluda así, pero no sé qué. Entonces las mujeres estamos acostumbradas, incluso muchas veces en las reuniones y eso, como a ocupar un espacio pequeño y en las relaciones muchas veces como a permitir como complacer y eso y hacernos chiquitas y a no poner nuestros límites. Y entonces el angelito es un movimiento físico que consiste en, a ver cuánto me tengo que alejar para que me vean, en abrir así, en abrir, como hacer este movimiento, como de tomar tu espacio. Hacer movimientos que te muevan, que te muestren a tomar tu espacio. Entonces, dentro de los movimientos de su yoga o la rutina que hagan, no sé si la explican mientras yo me alejo del micrófono, pero es como movimientos que me muestren que yo tengo suficiente espacio para mí y que respeto mis límites y mi espacio. Entonces, así. Ay, ¿no se ve? ¿Sí se ve? Bueno, no sé si se ve, pero es más o menos esa Sí, la sí idea. se ve. Listo. Ese movimiento, esos movimientos que es de tomar espacio, sirven mucho. Como cuando uno se acuesta en la nieve y ve las películas que dibujan angelitos o en la Ah, arena. ya sí. Eso, por eso es el angelito. Y ayuda muchísimo. Es impresionante como siempre que se sientan chiquitos o chiquitas, tomen su espacio físicamente. ¿El angelito se llama? Sí, el angelito. Ah, bien. Carissa, mi recomendación son, yo creo que tres cositas que para que no se les olvide y les quede fácil. El primero, lo que hablábamos, que era que uno primero reconozca cuáles son sus límites. Eso me parece a mí fundamental, uno reconocer, Ujú. porque yo no puedo exigirle a nadie que respete mis límites cuando yo ni siquiera ni los tengo, ni sé cuáles son. El segundo, Totalmente. Karencita, que es lo que hablábamos desde un principio, que es cuáles son para mí mis límites negociables y no negociables. Y la tercera, Karencita, que le hablamos de diferentes formas y llevan al tema de la culpa y del salvador y de la víctima, y es cuando yo pretendo cuidar a otros, pero eso implica no cuidarme a mí mismo. Uy, sí. Entonces, son mis tres recomendaciones que, para que tengan en cuenta y para que pues, las personas empiecen a aplicar a la hora de aplicar, digamos que de buscar sus límites. Si Gabriel García Márquez reconoció que después de los 40 empezó a poner límites, pues yo creo que no está tarde para que nosotros también empecemos a hacerlo, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Muy importante. Pollito, a propósito de una opinión que nos dan y con esto que tú dices del cierre, me gustaría hacer una aclaración de lo que decimos que es muy importante. Alcancé a leer por ahí, es que a veces se mueven muy rápido, que alguien comentaba que qué pasa cuando uno dice no y recibe un no de la otra persona. Y me parece muy importante decir, Pollito, que en las relaciones y todo, el que tú pongas un límite no quiere decir que la otra persona lo va a tomar y ahí tú tienes la libertad de decidir. Si me entiendes, porque muchas personas le ponen Pero el como así límite que con la uno dice no, expectativa. no entiendo, ¿cómo es que una persona dice, uno Por dice no ejemplo, y la Pollito, persona yo te digo, es que mi límite es que yo quiero que nunca salgas hasta las 4 de la mañana y sin avisarme. Y tú me dices, no, no ah, acepto. ya Pues para entendí. mí eso es súper importante, yo voy a seguir saliendo hasta las 4 de la mañana. Ujú. El hecho de que yo te proponga un límite en nuestra relación no quiere decir que tú tengas que aceptarlo. Y tengo que estar dispuesto a saber que es un límite que no coincidimos en ese límite y o me quedo sabiendo que ese límite no se va a dar o Ujú. me voy. Es como si yo te digo, Pollito, es que mi límite es que me parece que tú tienes ciertas actitudes cuando tomas y yo no quiero seguir en esta relación si tú sigues tomando. Y tú no aceptas el límite, tú quieres seguir tomando. Entonces, yo no puedo tener la expectativa de que porque ese sea mi límite tú lo vas a aceptar. Perdóname, pero por esa pregunta quería hacer la aclaración. No, Y sí, de pues sí, acuerdo. es decepcionante, pero yo no... Y eso es muy importante cambiar ese chip. Yo no puedo obligar a nadie a hacer nada. Lo único que puedo cambiar es yo. Sí, y creo que lo que va muy ligado a lo que siempre hemos hablado acá. Volvemos al tema de cuando uno está en función del objetivo de que la otra persona cambie. Ahí se va a Sí, quedar. o me Pues si se va quiere. a quedar Ujú. decepcionado además. Sí, total. Karencita, nos vemos entonces en 8 días nuevamente en Qué Sí. Terapia y completico este capítulo usted lo va a poder ver a través del canal de YouTube de Vibra y en 8 días pues un nuevo espacio de Qué Terapia.